Víctor. Bien, gracias a Dios. Una vez más, muy buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor. Estamos aquí siempre con el propósito de poder seguir hablando del reino de Dios. Si no me equivoco, este es mi tercer tema que estoy dando por este medio a través del Facebook. Yo sé que mi Redentor vive. Y la Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora vamos a tomar un tema, más que vencedores. Vamos a hablar un tema en el libro de Romanos capítulo 8, del 25 al 39. Vamos a hablar sobre el tema más que vencedores. Quisiera que rápidamente escuche la palabra de Dios. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando un cristiano, Dios lo alcanza, Dios lo lava, lo limpia, lo purifica y empieza a caminar en el camino de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos los que amamos a Dios, todo lo que podamos pasar en el transcurso del peregrinaje hacia la perfección, hacia la vida eterna, todo nos va a ayudar a bien. Muchas veces parece algo ilógico que todas las cosas nos ayuden a bien. Sí, yo sé que muchos corazones ahorita se están volviendo a Dios a raíz de lo que estamos pasando. Muchos corazones están concientizándose con Dios, se están reconciliando. Y muchos que ya estamos caminando, esto nos ayuda a despertar más, a concientizarnos de que debemos profundizar una mayor relación con Dios. Así que, si la Biblia lo dice, es porque Dios sabe por qué pasan las cosas. Y dice más abajito el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Qué quiere decir esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el amor y en el propósito de Dios, cada persona que salimos de un mundo adverso a la voluntad de Dios, Dios nos llama. Y en la soberanía de Dios, del Padre, Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo y nos dejó un ejemplo de vida. Y todo cristiano que acepta a Jesús en su corazón, tenemos que esforzarnos a imitar a Dios. Tenemos que ser como Él y tenemos que caminar como Él anduvo. La pregunta es, ¿cómo fue Jesús en la tierra? ¿Cuál fue su papel durante su instancia, su peregrinaje aquí en la tierra? ¿Qué es lo que hizo Él? San Juan nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿quiénes eran esos perdidos? Éramos nosotros los que no teníamos a Jesús, pero ahora que ya tenemos a Cristo, Romanos nos dice que nosotros también somos llamados a ser como Él, a trabajar como Él trabajó aquí en la tierra. Y dice,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, si nosotros vemos el trabajo de Jesucristo en la tierra, muchas veces Cristo no fue acogido del todo bien en muchos lugares cuando Él iba a predicar. Tanto es así que mucha gente se atrevió a decir, por lo que Él hacía, decía, ¿no? El peregrinaje de Cristo era rescatar al hombre del pecado y hacía bienes a los enfermos, a los oprimidos por los espíritus malos, a las personas menospreciadas. Dios los llamaba y les daba un valor en su camino. Tanto es así que la gente decía, Él echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, si yo echo a los demonios por el príncipe de los demonios, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Entonces vemos que Jesús siempre trabajó con la autoridad de su Padre. Y Él dijo en cierto momento, yo nada hago sin que el Padre no me mande. Él hacía lo que el Padre, imitaba lo que el Padre es. Ahora nosotros los cristianos también tenemos que trabajar mientras dure el día, mientras Dios nos dé vida. Hay que seguir trabajando en esta carrera. Hay que seguir dando lo mejor de nuestra vida para Dios. Hay que seguir tratando cada día de perfeccionar nuestra vida para imitar a Jesucristo, nuestro mayor ejemplo de vida. Y dice más abajito, el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso de Dios, cuando Dios empieza a reclutar instrumentos para su reino, para representar una área, sea una área del pastorado, sea una área del evangelismo, sea una área en la área con los niños, Dios te va a perfeccionar, te va a pulir para que uno pueda desempeñar a carta cabal la responsabilidad que se nos da. El propósito de Dios es que nosotros, cuando nos paremos en esa responsabilidad, podamos dar el mejor fruto para Dios, para que el mundo no tenga de qué acusarnos. Por eso es necesario que el cristiano día y noche pueda mantener una buena relación con Dios. No solamente cuando estamos en la iglesia, cuando el pastor predica o el hermano determinado que Dios ha permitido en este día que predique. Ese día no vamos a estar, como dice, despiertos, atentos, y quizás tratamos de mantenernos al margen de lo que se nos enseña, o a veces demostramos ser buenos cristianos, pero cuando salimos a casa, de repente ya en casa somos otra persona, o al salir de la casa de Dios nos olvidamos que somos cristianos. Entonces Dios dice que Él quiere perfeccionar la vida de sus hijos para que nos haga útil en la obra, en este ministerio de la carrera de que es la nueva vida en Cristo. Y dice el 31, me encanta. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha rescatado de los lazos de la muerte y Él nos ha hecho propiedad de Él, por más que el enemigo se levante, por más que el enemigo trate de apartarnos del amor de Dios, hay alguien que siempre va a pelear por nosotros. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Qué bueno saber que hay alguien que siempre está interesado en poder guiarnos en este peregrinaje, en poder ayudarnos, en poder, como dice, plasmar ese camino correcto para llegar a la vida eterna. Todo lo que Dios ha dejado en su palabra no es más otra cosa que preparar un pueblo para su segunda venida. Cristo está a la puerta, Cristo viene ya.
necesitamos cada día animarnos unos a otros, seguir trabajando para su reino, hacer que tu motivación también pueda sentirlo el hermano, de trabajar para el reino de Dios. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces los cristianos nos olvidamos que el dueño de la obra es Jesucristo y el que te compró se llama Jesucristo. Si Él te compró, Él no te va a dejar, porque Él no puede dar un alma perdida, porque esa alma a Él le cuesta. ¿Qué le cuesta? El sacrificio en aquel madero, donde Él derramó su sangre preciosa para redimirnos del poder del pecado y de la muerte. Por eso es que Él valora cada vida que viene a los pies de Él. Él nos valora y Él nos ha prometido, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La importancia de tener confianza en quien tú has creído. Que todo lo que pase al final pueda dar un resultado de que hay un despertar en la vida individual de cada cristiano. Quizás muchos dicen, no, todavía Cristo demora. Será más tarde, mañana, pero yo le digo en el amor del Señor, los que hemos leído la Biblia y hemos tratado de leer de capa a capa la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que todo ya está casi cumplido, todo un 90, 95, 98% está todo cumplido prácticamente. Estamos ya jugándonos los últimos minutos aquí en la tierra. Y Dios nos dice, si yo te llamé, yo te escogí y yo estoy contigo, nadie podrá contra ti. Son promesas de Dios para su pueblo que se esfuerza a caminar a la luz de esta palabra llamada la Biblia, la palabra de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, que este motivo de zozobra sea un motivo para reconciliarnos con Cristo, sea un motivo para despertar, sea un motivo para concientizarnos y poner un alto y decirle sí a Jesucristo. Dice más abajo la palabra de Dios, 32. Estoy leyendo Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, la importancia de valorar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice esta palabra tan importante, donde él la declara con una fe, con una convicción. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, cuando hablamos que Dios siempre está dispuesto a darnos, en el perfil de Cristo, lo principal por donde Dios empieza a tallar en la vida del cristiano es por la vida del carácter. Su estado espiritual debe marcar un sendero a la luz de la Biblia para que Él pueda concedernos lo que nosotros deseamos en esta carrera. Dios no escatimó a su Hijo, lo dio para que pudiera morir, pasar esos sacrificios y poder cumplir así el plan de la redención, de la restauración, de la reconciliación del hombre con Dios a través de Jesucristo. Dios no escatimó, lo dio todo para poder redimirnos de los lazos de la muerte. Si tú estás mediante los planes que Dios quiere hacer y trabajamos para Él, tenemos opción a confiar de que Dios nos va a conceder lo que pidamos. ¿Y qué es lo que pedimos hoy?
en estos días todos pedimos que Dios nos libre del mal, de todo este mover de estas enfermedades. Dios lo va a hacer si nosotros obedecemos su palabra, confiamos en su palabra, nos esforzamos a caminar. Él lo va a hacer. Así que mi hermano, mi hermana, hay un refugio en los brazos de Cristo. Hay un refugio para la iglesia en los brazos de Jesucristo. Y Dios quiere que el plan de Dios se complete en la vida de nosotros para seguir siendo útiles en este peregrinaje. Dice más abajito, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, automáticamente venimos a ser propiedad de Dios. Y cuando una propiedad le pertenece a Dios, Dios lo pelea. Dios no va a dejar que el enemigo venga y se lo arrastre, porque es una alma rendida a los pies de Cristo. Por eso es importante que cada persona que me escucha o cada persona que llegue a escuchar que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él puede hacer muchas cosas a favor nuestro, que Él nos puede librar de los juicios venideros, aceptémoslo, busquemos a Dios, honremos a Dios. Y es ahí donde Dios va a pelear por ti. Nadie te podrá acusar. Cuando nosotros trabajamos para Él con honestidad, así el enemigo se levante para acusarte, para poder dañar tu integridad a través del chisme, a través de la habladuría. Y tú caminando en integridad, el diablo no te podrá sacar porque hay alguien que pelea por ti. Pero si nosotros no estamos trabajando a carta cabal, y a veces la gente habla nuestra verdad, es ahí donde Dios no puede hacer nada. Salvo que uno se humille y pida perdón, y Dios, la cobertura de Dios estará con nosotros. Yo no sé en qué le estamos fallando o en qué le estás fallando a Dios, pero yo te digo en esta hora, Romanos dice que si nosotros caminamos, seremos más que vencedores. Y dije más adelantito la palabra de Dios. Dice, lo voy a repetir el 34, 8:34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo, el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que va a condenar? ¿Quién es el que va a poner orden para decir, tú vas a tal lugar, tú vas a ir a tal lugar, tú entras a mi reino y tú no entras a mi reino? Jesucristo, el juez justo, aquel que murió en aquella cruz y resucitó. Si nosotros estamos sirviéndole a Él, caminamos a la luz de su palabra, dice la Biblia, ni la muerte, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. Todo esto lo que pasa nos ayuda para bien. Quizás ya no estás congregando, has dejado de congregar, has dejado de leer la Biblia. Esto sea un motivo para restaurar tu relación con tu Creador. Quizás nos hemos estado apagando como las 5 vírgenes insensatas. Quizás hemos dejado de leer la Biblia, o la leemos de vez en cuando, o simplemente somos, como dijo por ahí algún varón de Dios, somos domingueros. Yo le digo en el amor del Señor, todo obra para bien a los que aman a Dios, pero a los que no les aman a Dios, este tipo de circunstancias trae dolor, tristeza. La familia a veces cae en los lazos de la muerte, y cuando mueren es lo peor, que no saben a dónde van. Pero el apóstol Pablo, con la seguridad que era un militante de la cruz de Cristo, dijo así: para mí el vivir es Cristo
y el morir es una ganancia. En más de una oportunidad siempre lo digo, cuánto anhelo partir con mi Señor, irme a ese lugar que Él ha preparado para ti y para mí. Cuánto anhela una persona cuando tiene esa seguridad de que es propiedad de Dios. Pero cuando no estamos seguros de nuestra salvación, le tememos a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte, porque no hay una seguridad de salvación. Gracias a Dios, que yo sé que hay soldados que no le tienen miedo a la muerte. No están preocupados, asustados, no. Yo le digo en el amor del Señor, si caminamos con Él, ¿quién contra nosotros? Y dice más abajito, el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, quiere decir problemas, adversidades, o a veces hambre, desnudez. Quizás no hay para llevar un buen vestidito, un buen zapato, un buen pantalón. Hermano, que esas cosas pequeñas no te separen del amor de Cristo. Con lo que tengas, sírvele a Dios. Ahí donde tú te encuentres, en la ciudad, en el país donde tú te encuentres, sírvele a Dios. Yo sé que por este medio algunas amistades me escriben desde Argentina, otros desde Chile. De mucho tiempo nos estamos viendo. Ahí donde estés, sírvele. Sírvele, que nada te aparte de Dios. Que el día que no haya que comer no sea una causa para que tú te apartes de Cristo. Cuando la persona se casa ante una autoridad, ante las leyes terrenales, y son frases muy comunes y muy conocidas a toda persona cuando va a dar un voto de sí en el matrimonio, sea unión civil o sea eclesiástica, ¿no? ¿Qué dicen? Cuando uno está enamorado de esa persona, sea varón o sea mujer, y dice el que te casa, ¿estás dispuesto, como dice, a amar a esta mujer en la abundancia, en la escasez, en el dolor, en la tristeza? Uno dice sí. Dice un sí mirándole los ojos o la cara de aquella mujer o de aquel hombre, porque tú estás tan enamorado que no tanto piensas en lo que va a venir más adelante del dolor, porque estás mirando el momento. Pero ¿cómo podemos probar si estas palabras son verdad cuando el mal llega a la vida de aquellas personas que dan un sí enamorados? Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? ¿Para qué sirven las adversidades? Es como un termómetro que mide cuánto tú amas a tu Creador, cuánto tú amas a tu Señor. Porque es bonito y es fácil decirle, te amo Jesús. Ir a la iglesia y cantar, saltar de alegría mientras todo esté bien. Es fácil. Pero en la adversidad es donde verdaderamente uno se mide si ama a Dios. Cuando no hay que comer, cuando no hay que vestir, quizás a veces nos botan del trabajo, tú buscas trabajo y no lo hay. Es ahí donde uno debe amar a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque parte de lo que estoy leyendo aquí lo he pasado en mis inicios. Y eso me ha ayudado gracias a Él, gracias al Espíritu Santo. Eso fue un tiempo que ha marcado mi vida y me ayudó y me seguirá ayudando a mantenerme hasta el día que yo esté en esta tierra. Y si mañana o esta noche viene Cristo, yo sé que me voy con Él. Porque mi corazón, mi cuerpo, mi alma le pertenece a Él. Yo sé que me voy, porque tengo una seguridad que he corrido esta carrera, cada día esforzándome a vivir como su palabra me demanda. Quizás no soy perfecto, pero Él es el que perfecciona.
Él es el que apuesta por uno y Él nos va a presentar delante de su Padre. Por eso cada día, antes de dormir, siempre el cristiano debe pedirle perdón a Dios. Si tú estás casado, peleaste con la esposa, con el esposo, antes de dormir hay que pedirnos perdón. Todos los que somos cristianos, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el camino a la perfección a veces uno se va a enojar, pero eso no sea un motivo para vivir todo el tiempo enojado y ya al segundo día no le hablas a tu esposa, ya, como dice, y empiezan los problemas. Y Dios nos dice, para evitar que eso suceda, hay que perdonarnos. Y alguien dirá, pero mi esposo, mi esposa, todos los días comete lo mismo. Jesús dijo, alguien le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Buena pregunta. Quizás uno diría 1, 2, y Jesús le dijo 70 veces 7. Entonces, si nosotros multiplicamos 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces al día, si tu hermano pecare contra ti. Nadie peca 490 veces diario contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra sus amigos. Lo que Dios te quiere decir, que Él siempre te va a dar oportunidad. Si tú fallas y te vuelves a Él, te va a seguir dando oportunidad. Pero ¿por qué muchas veces la gente, los cristianos que caminamos en esta carrera, cuando nos equivocamos, pecamos, y a veces ya no queremos saludar al hermano, ya no queremos saludar a la hermana, o porque hemos hablado mal contra el pastor, o contra el líder, o contra el hermano? Nuestra conciencia nos acusa y empezamos poco a poco. Por esa conciencia que nos acusa, como no hemos pedido perdón a Dios ni al hermano que le hemos ofendido, empezamos a dejar de leer la Biblia, empezamos a dejar de orar y Satanás avanza por ahí, empieza a meter, como dice, sus artimañas. Por eso el cristiano tiene que todos los días leer la Biblia. Si es posible, yo lo enseñé en muchas áreas que Dios me permitió discipular a personas. Quizás en el manual no venía mucho de esto, yo traté porque llegué a entender cómo podemos vencer al diablo con la palabra. Si el cristiano no conoce la palabra, es bien fácil de que Satanás nos saque del camino de Dios, que Satanás nos arranque de las pisadas del maestro, porque no tenemos palabra, la base. Jesús venció al enemigo con la palabra. Cuando nosotros echamos al enemigo fuera, lo echamos en su nombre con la palabra. Es necesario que el cristiano memorice muchos pasajes bíblicos para que pueda orar por sí mismo, por alguna persona, por alguna causa, un problema. Hay que orar con la palabra. Entonces es ahí donde el enemigo no podrá tocarnos, no podrá, quizás vendrá, como dije, a levantar un poco zozobra, pero no nos podrá arrancar de las manos de Él, porque estamos agarrados en el que lo venció en la cruz del Calvario. Ahora, dice más abajito la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Algunas personas cuentan o dicen, yo dejé a Cristo o me fui de la casa de Dios, dejé de servir a Dios porque me enamoré. Y aquella persona a quien tú le confiaste tus sentimientos, no salieron las cosas como tú pensaste. Y de vergüenza ya no quieres servir a Cristo, te vas. O porque quizás la gente te acusa o te va a acusar. No, mi hermano. Si le hemos fallado, dice el apóstol Juan, dice así, hijitos míos, si alguien de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
el hombre de Dios, que antes de que llegue a hablarnos con esa madurez, con esa sencillez, lo conocían como el hombre del trueno. Un hombre, decían que era muy irónico, lleno de ira, era muy violento. Era un hombre que quizás no tenía misericordia, no tenía, como dice, no estaba bien pulido como para tratar. Pero Dios lo trató. Y tanto dicen así, que quizás por eso lo dejaron al último de sus 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Fue el último en partir. Pero a mí me encanta cuando leo sus epístolas que él escribió, donde dice: hijitos míos, si alguien de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos, dice, para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué pasa? Que cuando uno peca, lo primerito es que ofendemos es el corazón de Dios. Pero hay un mediador ahí. Hebreo lo dice, que es un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el abogado. Así que yo te animo, mi hermano, yo te animo, mi hermana, mi amigo, que quizás un día fuiste cristiano y por circunstancia de la vida te apartaste y dejaste de amarlo a Dios. Mientras hay aliento de vida en el cuerpo, uno puede volverse a Dios. Mientras Dios te da la vida, te da la salud, uno puede volverse a Dios. Y dice más abajo la Biblia, el 36, 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que servir a Cristo muchas veces no es un sinónimo de bonanza. No es un sinónimo que todo te va a ir bien. No, mi hermano. El enemigo siempre va a levantar su mano para destruir tu relación con Dios y poder sacarnos y arrastrarnos nuevamente al lugar de donde Dios nos sacó. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos cristianos, por predicar la palabra de Dios, muchas veces vas a ser golpeado, hasta muerto, por decir lo que la Biblia lo demanda. Muchos países de la tierra sufren violencia los cristianos. Hay países donde ser un cristiano es sinónimo como de ponerte tú mismo la espada al cuello, quitarte la vida, donde ser cristiano cuesta. Nosotros en el Perú, gracias a Dios, no tenemos persecución en esa escala o en ese nivel. Pero le voy a decir en el amor que llegará el día que no solamente en aquellos países, sino en todos los países de la tierra habrá una persecución contra los que se dicen llamar cristianos, porque Satanás se levantará con furia, está profetizado que así vendrá. Ahora, entonces muchos dirán, entonces para que me pase eso mejor no soy cristiano. Pero yo quiero decirte esto, mi hermano, la Biblia lo dice: cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Qué quiere decir? Esto es como una trabalengua. A veces de miedo de que algún momento te vayan a perseguir como cristiano o van a venir las pruebas, tú no quieres ser cristiano. Mejor estoy en el mundo, porque en el mundo nadie me dice nada, yo vivo como quiero, nadie me corrige, no hay un manual que me diga cómo debo de andar, yo ando como quiero. Y no, mejor, muy aburrido allá, porque uno no puede caminar como quiere. Pero yo te digo en el amor del Señor, si tú amas más esta vida, amas más tu cuerpo que a Dios, un día llorarás lágrimas de sangre. Cuando escuches esta voz y te diga el Creador, aquel que murió en aquella cruz, te diga: apartado de mí, nunca os conocí. O puedes estar en la iglesia,
Puede estar caminando como cristiano, pero no vives una vida de integridad. No vives una vida pulcra. Vivimos una vida mediocre. Un día estamos en la casa de Dios, otro día estamos practicando lo que el mundo hace. De vez en cuando nos damos sus escapaditas. O otros solamente ya caminan con los dos. Una parte de su vida ama a Dios y otra parte de su vida ama al mundo y sus placeres. Entonces yo le digo en el amor del Señor, tenemos que definir, si cuando Cristo venga y queremos que Dios nos le, tenemos que definir hoy, si verdaderamente amamos a Dios. Porque la Biblia dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y dice de la vid no se puede cosechar higos, ni de los higos se puede cosechar vid. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano debe marcar, si verdaderamente ama a Dios, debe producir frutos como a Dios le agrada. Y si ama al mundo, debe producir frutos como el mundo hace. Y Dios nos ha dado libre albedrío. Ha demarcado dos caminos para el hombre. Un camino que conduce a la vida eterna y un camino que conduce a la muerte y separación eterna, que es el camino llamado el infierno. Y el otro camino es el camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias a Dios, yo estoy agradecido y seguiré mientras viva aquí o allá agradecido de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca nos ha dejado. Él siempre está con nosotros. Y Él estará hasta el último día de la consumación de todas las cosas. Y dice más abajo la Biblia. Mira lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que en un tiempo perseguía a la iglesia para matar a los cristianos, para destruir el nombre de Jesucristo en quienes hablaban de Él. Mira, este hombre fue alcanzado por la gracia de Dios. El apóstol Pablo era un hombre criminal que apoyaba y daba su voto para que los cristianos sean muertos en su tiempo. Dios lo alcanzó. Pero Dios tuvo misericordia, trató con él, lo preparó y lo hizo un instrumento para todo el pueblo gentil, para aquellos pueblos que no eran el pueblo de Israel. Dios lo preparó para anunciar el evangelio. Según los historiadores, dicen que en una de las experiencias del apóstol Pablo que llegó hasta Italia. Así que si hay mi hermana que está en Italia, Italia no puede ser ajeno. Cristo también ama a esta nación y debe volverse a Dios. Y los que están en Cristo deben mantener esa integridad. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir el hombre de Dios? Que cuando uno está bien enraizado, camina abrazado de las manos de su Creador, de su Redentor, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero para que eso suceda en la vida de cada cristiano, uno tiene que invertir tiempo en la lectura, tiempo en el ayuno, tiempo en la oración. No solamente esperar que el pastor convoque fin de mes para que haya un ayuno, o no sé cómo lo harán en tu iglesia. O el cristiano personalmente tiene que tener una disciplina personal, una relación con su Creador. Él mismo debe de marcar qué día puede ayunar. O debe hacer una disciplina personal. Porque si no hay esto, cualquier cosa que se mueva nos va a separar del amor de Cristo. Pero si nosotros estamos enraizados en su palabra, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué quiere decir esto? Ni lo alto, ni lo profundo. Cuando vemos a lo alto, ¿qué hay arriba?
Efesios 6:10 dice que en el mundo espiritual, allá arriba en las regiones celestes, ahí hay millones y millones de demonios que tienen jerarquía. Ellos vendrán contra nosotros, pero como estamos agarrados de la mano de Dios, no nos separará del amor de Cristo. Ni lo de abajo. A veces nosotros miramos ¿qué hay acá abajo en esta tierra? Aquí está la música. Muchos cristianos, antes de conocer a Cristo, de repente les gustó la música de Marisol. Cantantes de repente, Yosimar, escucho a veces en la televisión. Y por ahí otro de repente le gustó un género de música. Si tú te conviertes y te agarras de él, ni esa música te podrá separar del amor de Cristo. Ni lo presente, ni lo que esté a la moda te podrá separar del amor de Cristo. Ni lo que ha de venir nos podrá separar si es que estamos bien fundamentados en su palabra. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Porque si tú caminas a medias en las cosas de Dios, tu carrera al final no va a tener el pago correcto. Tenemos que esforzarnos a caminar la carrera correctamente. Porque la Biblia dice que todo aquel que lucha, mira, el apóstol Pablo hace esto, que todo aquel que lucha como atleta, dice, para recibir la corona debe competir legítimamente, sin hacer trampa. Y los que compiten en este tipo de ejercicio, solamente uno se lleva la corona. Pero los que compiten en la carrera de Cristo, que caminamos a cabalidad, todos vamos a ser galardonados. Aquí no hay corona para uno, hay corona para todos. Así que yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que tu fe, tu confianza en quien has creído no baje, sino que cada día pueda crecer, pueda fortalecerse y pueda seguir, como dice, tu vida produciendo frutos a favor del reino de Jesucristo. Dice la Biblia, Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice, pues tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con lo que Dios tiene preparado para nosotros si somos fieles. Que este tipo de circunstancias no te aparte del amor de Cristo. Que los problemas, la necesidad, luchemos por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios habla así, que lo que pasamos aquí, los sufrimientos, los problemas, los momentos adversos, no se comparan a lo que Dios nos va a recompensar si somos fieles. Apocalipsis capítulo 21, si no me equivoco, habla y ahí describe la ciudad. ¿Cómo es la ciudad donde vamos a ir a vivir si le somos fieles a Dios? La Biblia dice que cuya arquitectura, Romanos también lo dice. Mira, dice así Romanos, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todo aquel que ama y espera en su venida. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que Dios ha preparado una ciudad especial y aún la creación aguarda para ver esa manifestación de lo que Dios ha prometido a sus hijos. La creación también quiere ver eso. Apocalipsis lo dice, calles de oro. Calles de oro. Una ciudad de oro. En la tierra no hay ninguna ciudad
que tenga, como dice, su ciudad bañada con oro. No hay ciudad, pero Dios ha prometido para sus hijos una ciudad hermosísima. Entonces, el apóstol Pablo dice, vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena pasar pruebas, pasar adversidades, porque lo que nos espera es un lugar hermosísimo. Y yo lo apruebo también, lo digo que es verdad. ¿Sabes por qué? Porque en más de una oportunidad, la misericordia de Dios me hizo conocer el lugar donde vamos a ir a vivir. Y yo por eso siempre hablo con convicción, porque sé que nos espera algo hermoso, algo maravilloso. Quizás aquí en la tierra no hemos tenido esa comodidad que desearíamos, pero aún así le estamos sirviendo a Cristo. Sigamos para adelante, sigamos hacia la meta del supremo llamamiento que Cristo nos ha dado. Y dije Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Qué bueno es Dios. Que Dios se interese para todos aquellos que hemos trabajado en la carrera, que hemos servido a Dios fielmente a Él y a su palabra. Dios ha preparado un lugar hermoso. Y Apocalipsis dice que en esa ciudad no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, porque las primeras cosas que hemos vivido acá pasarán. Y ahí Dios establece un nuevo estilo de vida, una nueva atmósfera. Dios regenerará un cuerpo como el de Él. Dios nos dará ese privilegio, que seremos semejantes a Él. Y la Biblia dice que la muerte nunca más nos tocará. Podremos decir adiós coronavirus, adiós diabetes, adiós enfermedades de reumatismos. A Dios le diremos, nunca más nos tocará el mal. Pero para eso tenemos que serle fiel. Tenemos que serle fiel. Mi hermano, mi hermana, vale la pena seguirlo a Cristo. Por su misericordia, estoy todavía en su camino. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a que no desmaye tu fe. Si has caminado 5 años, sigue caminando. Quizás hace 5 años entregaste tu corazón a Cristo. Sigue caminando. Si lo has entregado hace 40 años, sigue caminando. Quizás ya estás para partir de esta tierra. Y por algo que te desvía y te hace perder tu salvación, vas a perder todo ese peregrinaje, todo lo que has hecho para Él lo vas a perder. Yo te animo en el amor del Señor a seguirlo a Jesucristo. Sigue trabajando para Él. Sigamos trabajando para Dios, en lo que Dios nos permite desenvolvernos en el cuerpo de Cristo. Seamos lo más honestos con Dios y entre nosotros los hermanos. Seamos lo más honestos. Seamos lo más honestos con Dios y con nuestros hermanos. Y mira lo que dice. Por eso es necesario que el cristiano debe leer la Biblia. Dice, de repente aquellos hermanos dicen, no hermano, yo no puedo llegar a la meta. No hermano, yo no puedo vencer. No, yo siento que le voy a fallar a Dios. Yo también sentía igual. Pero mira lo que dice la Biblia. Romanos, solamente estoy en Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué les digo? En la mañana, en el primer mensaje, yo les hablé que tienen que buscar una iglesia
que se predique, que se hable del Espíritu Santo, que se hable de Jesucristo, que se hable del Padre, que se hable de las promesas y que se viva en ese camino, en el Evangelio vivo. Si usted camina en una iglesia donde el Espíritu Santo no tiene fluidez, no tiene ese permiso para trabajar en nosotros, usted, hermano, será un esquelético. Usted será un hermano mediocre, incompleto. Tenemos que trabajar de la mano del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a orar, nos ayude a interceder en nuestras debilidades, pues no sabemos cómo debemos pedir, pero el Espíritu Santo mismo sabe cómo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano debe buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Hay iglesias o hay cristianos que tienen vergüenza a orar en lenguas. Creo que los satanistas están más equipados muchas veces que la iglesia, porque ellos se van en desenfreno y le creen todo lo que el diablo ofrece. Y la iglesia, no, hermanos, qué vergüenza, qué roche, hermano. No, mi hermano, si tú te avergüenzas de esto, cuando estés delante de Dios, Dios también se va a avergonzar de ti. Tenemos que buscar llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo para que Dios nos ayude en nuestras debilidades a través del Espíritu Santo. Son armas que Dios ha dejado para su iglesia. Y dice el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Qué importante ser bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Cuando uno ora en lenguas, a veces no entiende lo que habla. Otros sí entendemos. Gracias a Dios, siempre he tratado de pedirle a Dios que me ayude a entender. Su misericordia también me bautizó no hace mucho, serán como 9 años que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Lo había buscado por años, el bautismo, hasta que me cansé. Pero llegó un día menos esperado. Recuerden esa experiencia. Fuimos a buscar a Dios a través del ayuno, un grupo de jovencitos. Ahí Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Pero también en la iglesia, en las iglesias, hay gente que apaga el Espíritu Santo. Cuando te ven hablar en lengua y te dicen, no, ese hermanito está en su primer amor. Ya ahí lo vamos a ver como nosotros. Hermano, usted que ha sido bautizado en el Espíritu Santo o no ha sido bautizado, debe mantener. El que ya ha sido debe mantener, y el que no ha sido debe buscar. Así los demás hablen mal, se burlen de ti, pero es una promesa que el cristiano quiere vencer. Tiene que buscar ayuda en el Espíritu Santo también. Así que, mi hermano, con esta palabra termino. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Con estas palabras yo quisiera invitarlos a orar. Ahí donde estás, quizás has perdido tu primer amor, no tienes fuerza para seguir. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, he oído que tú quieres que nosotros seamos más que vencedores. Pero para eso también tu palabra nos dice que debemos caminar de la mano del Espíritu Santo. Quizás yo no he sido bautizado en tu Espíritu Santo. Dile así: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Quizás se te está apagando en ti la lámpara. Dile: Señor, aviva tu fuego de tu Espíritu Santo en mí. Aviva esa presencia de tu Espíritu Santo en mí, para poder predicar tu palabra, para poder caminar en este peregrinaje, para poder llegar a la vida eterna con nota aprobatoria. Dile: Señor, quebranta mi corazón. Aviva tu obra en medio de los tiempos.
Dile, Señor, levántame y sácame de todo lugar donde el pecado me tiene preso. Libérame por amor de tu nombre. Repite conmigo, dile, Señor, dame fuerzas para entrar a la vida eterna. Fuerzas para buscarte en todo tiempo y en todo momento. Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén y amén. Bien, gracias a Dios. Animarles a seguir. Les voy a pasar de repente la voz, voy a escribir ahí en mi muro. De repente mañana también a esta misma hora puedo dar un mensaje, Dios mediante. Quizás mañana, bueno, ya lo vamos a determinar ahí conforme Dios nos vaya dando ese tiempo. Pero yo les dije la palabra que terminé. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor de a quién devorarlo. Así que mi hermano, tenga cuidado. Usted no camina por caminar en la calle. Recuerde que hay un enemigo. Dios me lo bendiga ricamente. Amén.